semana de este segundo corte, chicos. El día de hoy, como se pueden dar cuenta en el módulo, vamos a estar hablando acerca del proyecto. Vamos a estar haciendo un refuerzo de los temas que han tenido hasta la fecha. Vamos a hacer una pausa para revisar lo que han aprendido, lo que han tenido dificultad y vamos a hablar del proyecto. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. También vamos a trabajar dos conceptos gramaticales pequeñitos que se tratan de los posesivos, de cómo hablar sobre algo que me pertenece o que se relaciona conmigo. Y eso es lo que vamos a hacer en la tarde de hoy. Entonces, arranquemos de una vez. ¿Qué vamos a hacer en esta primera hora? O lo que nos lleve de la horita. Vamos a mirar los conceptos gramaticales que ustedes no entiendan, lo que vamos aprendiendo hasta la fecha. Quiero escucharlos, que ustedes me digan sus dudas, qué han entendido, qué no han entendido y demás. También les voy a recordar sobre las pautas que tienen para hacer el proyecto. Entonces, en este momento me avisan, por favor, si pueden ver la pantalla en la plataforma de Canvas. Sí, señor. Thank you. So, Sí, profe. en módulos, en la pestaña de los proyectos, ya tienen ustedes activado desde la semana pasada el proyecto de este segundo corte, que es este que dice Second Terms Project Presentation. Igualmente, ya tienen también con ustedes los modelos de conversación para ese segundo proyecto. Recuerden que en este segundo corte, la idea es que ustedes pongan a prueba todo lo que han aprendido y creen su propio libreto. Entonces, aquí en la pestaña del proyecto ya ustedes pueden leer como las características que deben tener en cuenta para desarrollar este segundo video. Se las voy a hablar yo y se las voy a explicar hoy para que queden claras y queden grabadas ahí en la conferencia y ustedes puedan retomarlas después cuando ya empiecen a construir esta entrega. Importantísimo, ¿qué es lo que van a hacer en este segundo corte? En este segundo corte, primero que todo, van a trabajar independiente de cualquier otro compañero. Es decir, cada quien va a desarrollar su video individualmente. Si quieren recibirle el apoyo de algún compañero, perfecto, pero ese compañero no me puede entregar este mismo video, ¿sí? Es la producción individual de cada quien. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué tanto han aprendido y ustedes me lo van a demostrar mostrando en este video toda esa creatividad y todo ese conocimiento ya adquirido, ¿sí? Por eso es que el trabajo es individual. Entonces, ustedes pueden trabajar con un compañero si quieren, sí, pero deben ser proyectos diferentes, ¿sí? Digamos, Ana María se inventa un libreto acerca de las vacaciones y le pide a Andrés que le colabore para crear el video. Bien, pero la nota es de Ana María y Ana María entrega su video. Andrés va a hablar sobre los animales y necesita que Ana María le ayude en el video. Bien, pero entonces Andrés entrega su video sobre los animales y se le califica a Andrés individualmente. Entonces pueden trabajar de esa forma, chicos, pero la nota es individual y el proyecto es individual porque cada quien tiene una imaginación diferente a la del otro y pueden crear muchísimas cosas diferentes. Entonces, esa es una de las primeras cosas que deben tener en cuenta. El trabajo debe ser independiente. La segunda característica que van a tener en este proyecto es que debe durar 1 minuto mínimo, máximo 2 o máximo lo que se quieran demorar, no hay problema con ello. Pero chicos, no sean tacaños con su conocimiento, no sean tacaños con su práctica. Les aseguro que esta es la única vez en la que ustedes se sientan a poner en práctica oral el inglés que van aprendiendo. Creo que pocos de ustedes, por no decir que ninguno, dice,
Pedro, quiero hablar con usted en inglés. ¿Será que practicamos un momento lo que vamos aprendiendo? Sí, hágale. No. Solamente dos, tres personas de las 1.382 que tengo como estudiantes a nivel nacional han aprovechado los espacios de tutoría para decir, profesor, yo quiero practicar con usted el inglés para la pronunciación. Entonces, chicos, el proyecto oral es el único medio que ustedes tienen para poner en práctica lo que van aprendiendo, para reforzar la pronunciación, la buena fonética, la fluidez, para poner a prueba lo que van aprendiendo. Entonces, háganlo a conciencia y no sean tacaños. Y con ello me refiero a que si yo les digo que es un minuto mínimo, pues no me entreguen los 60 segundos rayados como la mayoría hizo en el corte pasado. Muchos de ustedes me entregaron 59 segundos y ya, casi que se mueren donde hicieran los 60 segundos. Entonces, no, no sean tacaños, aprovechen ese espacio, hablen todo lo que quieran hablar en ese espacio porque es el único lado en donde ustedes van a poner en práctica el inglés. Entonces, segundo aspecto, el video debe durar mínimo 60 segundos, máximo lo que ustedes quieran, ¿sí? O entre 1 y 2 minutos. Bien. Tercero, sean originales. Van a tener muchos diferentes tipos de temas para trabajar, que los hemos categorizado en tres grupos grandes. El primero de esos temas fueron las vacaciones. Entonces, dentro de las vacaciones pueden hablar sobre sus lugares soñados, la mejor vacación que hayan tenido, la vacación que quieren tener. Les entiendo muy bien que para hablar de una vacación en pasado, pues debo utilizar el pasado simple, que si voy a hablar de una vacación que yo he soñado hacer en mi vida, pues voy a usar futuro. Pero chicos, regla importantísima, estamos hablando en presente simple durante todo este semestre, solamente deben utilizar presente simple para la construcción de sus proyectos y para la construcción de sus libretos, ¿sí? No utilicen pasado simple porque yo no se los he enseñado, no se los puedo evaluar. No utilicen futuro porque no se los he enseñado y no se los puedo evaluar. Yo solamente les estoy evaluando lo que les estoy enseñando. Entonces no se salgan de esos parámetros para que se les pueda de verdad hacer una retroalimentación correspondiente, asertiva, ¿sí? Profe, pero ¿cómo voy a hacer para hablar de algo que está en el futuro con el presente simple? Se puede. Recuerden que el presente simple es cualquier momento de mi vida en mi presente, ¿sí? Hace 5 minutos, a las 2 en punto, cuando arranqué a hablar, era mi presente, ahora es el pasado. El presente realmente es cualquier momento en mi vida. Entonces yo puedo utilizar el presente simple para hablar de otros tiempos verbales, ¿sí? Utilizando palabras que me remonten a esos tiempos. Por ejemplo, yo puedo decir, yo nado los viernes. Y cuando digo los viernes hablo de un presente en general. Pero si digo yo nado el próximo viernes, ya estoy hablando que va a ser a un futuro. ¿Sí? Entonces se puede utilizar el presente simple para el tema de las vacaciones. ¿Cómo pueden crearlo? Hay muchas opciones. Por ejemplo, pueden eh, inventarse que ustedes son un guía turístico y que les van a vender a una persona un paquete de vacaciones. Y allí incluyen las preguntas WH, que fue el tema gramatical que vimos en ese momento. ¿Y a dónde quieres ir? ¿Qué deseas hacer? ¿Con quién vas? ¿Cuándo vas? ¿Por qué viajas allá? ¿Qué tipo de actividades, perdón, qué tipo de actividades deseas hacer allá? Etcétera, etcétera. Pueden utilizar las preguntas WH para trabajar el tema. ¿Sí? Pueden incluir los adverbios de frecuencia, que también ya los aprendimos con el tema. Y pueden hablar sobre las características del lugar utilizando las frases adjetivales, porque ya aprendimos a utilizar los adjetivos y su orden correspondiente. Entonces, todo lo que hemos aprendido hasta la fecha de hoy, lo van a poner en práctica en ese libreto. Ese es el proyecto y de eso se trata este segundo corte.
que ustedes me den a conocer qué tanto saben de lo que les he enseñado, qué tanto se les quedó en la cabeza de lo que les he enseñado. Y me lo van a plasmar en un libreto y en un video, ¿sí? ¿Qué preguntas tienen hasta el momento, hasta este momento, chicos? Pregunten. Recuerden que este espacio del día de hoy es para hablar sobre el proyecto, para dejarlo bien clarito, así que saquen todas las dudas que tengan ya mismo. Profe, Señora, ¿se puede usar, digamos, al menos 2 oracioncitas con futuro simple? no, utilízame las fechas. Dentro de los adverbios de frecuencia, nosotros aprendimos los periodos de tiempo. Los periodos de tiempo se pueden usar para hablar de futuro, porque tú puedes decir, I go to Cartagena the next month, el próximo mes. I go to Cartagena for 2 weeks, por 2 días. Ese por 2 días va a ser a un futuro. Entonces, la idea es que es como si ustedes estuvieran compitiendo en un American Survival. Yo les doy estas herramientas y solo con estas herramientas ustedes deben construir su proyecto. De eso se trata y ese es el reto. ¿Cómo hago para sacar adelante un proyecto con solo lo que me dieron, con el material que me dieron? De eso se trata, ¿sí? Entonces traten de ser creativos usando solo lo que se les ha indicado. Now, segundo tema, los animales. En el tema de los animales, chicos, pueden explotar ese tema como ustedes lo quieran hacer. Porque si ustedes quieren decirme, profesor, yo voy a hacer cuenta que soy un presentador de la National Geographic y voy a hablar sobre los animales carnívoros. Bien, me habla sobre los carnívoros, las características físicas de esos animales, ejemplos, clasificación animal que sea de ese tipo. Profe, yo voy a hablar sobre los insectos. Súper bien, hábleme de los insectos, cómo se clasifican, qué características físicas tienen. Profe, yo voy a hacer una comparación entre los vertebrados y los invertebrados. Súper bien. Ahora, hablando de eso, les voy a mostrar una aplicación que pueden utilizar para ser creativos al momento de hacer una exposición de este estilo. Digamos, profe, yo no quiero hacer como un video ahí hablando solamente a la cámara, sino quiero hacer como una presentación, hacer cuenta que estoy haciendo una exposición frente a mis compañeros. Pueden utilizar la plataforma de Prezi. ¿Ustedes conocen la plataforma de Prezi? ¿Sí la han utilizado alguna vez? Sí, señora. Ingrid, para el pasado también se pueden utilizar fechas, claro que sí. Sí, el presente simple me sirve para hablar de todos los tiempos verbales, entonces pueden utilizarlo. Entonces, miren, dígame por favor si pueden ver en este momento al profesor allá feo en el video. ¿Sí lo están viendo? Sí, Bien. profe. Esta es una forma en cómo se puede utilizar Prezi para generar presentaciones en donde ustedes están frente a la cámara, están hablando a la cámara y van mostrando sus diapositivas y lo que ustedes quieran mostrar. Es una forma más creativa también para poder hacer este tipo de videos. Entonces, por ejemplo, yo acá en una tarea que me pusieron a hacer en una de las asignaturas de una maestría que tomé, ¿qué hice yo? Yo creé las diapositivas y me metí a Prezi y en Prezi yo voy hablando, voy ampliando, voy mostrando la información de las diapositivas, lo que yo quiero enseñar y voy creando un video, ¿sí? Me voy mostrando ante la cámara qué es lo que es importante. Deben aparecer ustedes en la cámara, vuelvo y les digo, no es doblaje, deben hablar frente a la cámara, ¿sí? E ir mostrando las características. Entonces, que si ustedes quieren hablarme sobre los seres vivos, me hacen unas diapositivas así chéveres, muestran la imagen. Voy a hablarles sobre el sapo, la diferencia entre un sapo y una rana, y muestran ahí la imagen del sapo, la imagen de la rana, hablan entre 1 y 2 minutos y ya salieron de su proyecto, lo hicieron de una forma creativa, de una forma informativa y de aprendizaje. Pueden utilizar entonces Prezi Video para poder hacer ese tipo de ejercicios también. Entonces, esa es otra de las formas que pueden hacerlo. Now, una de las ventajas que tienen en este corte, chicos, es que pueden leer. Pero ojo, no se trata de que van a coger
el libreto y van a ponerse ahí frente a la cámara. The coming soon exams are going to be different because I'm going to work with. No, no van a hacer eso. Porque recuerden nuevamente que el ejercicio se trata de poner a prueba lo que tengo en mi cabeza y botarlo de forma oral. Los procesos de lectura son completamente diferentes a los procesos del habla. Son diferentes tipos de pensamientos que ocurren en nuestra cabeza para la ejecución de esas dos cosas. Y yo les estoy hablando en la parte oral. Entonces, se trata de hablar. ¿Cómo pueden hacer para utilizar su libreto y hablar frente a la cámara sin verse que están leyendo directamente el texto? Háganlo como las personas que trabajan en los programas de televisión en vivo. Ellos tienen su libreto a la mano, pero sin embargo ellos lo tienen en la cabeza y cualquier cosita que se les olvida, ellos miran, leen en su cabeza el texto, se acuerdan de qué es lo que quieren decir y vuelven y miran a la cámara y siguen hablándole a la cámara. Entonces pueden hacer ese tipo de ejercicio también, ¿sí? Se pueden apoyar del texto que ustedes van a crear como libreto, pero no significa que van a leerlo completamente todo el tiempo. ¿Listo? Esa es otra de las condiciones que tienen para el video. Subtítulos, me han preguntado sobre los subtítulos, no hay necesidad de ponerles subtítulos tampoco. Daniela Rodríguez me pregunta que si el libreto me lo envían aparte, no necesitan enviarlo, pero ojo, tienen las tutorías de los lunes de 6 a 8 de la noche y los miércoles de 4 a 6 de la tarde para trabajar conmigo acerca del libreto. Profe, ¿qué es que quiero que me revise el libreto para ver si está bien escrito y para ver si me puede corregir. De una, miramos yo le voy diciendo, sí, mira, corrija esto, esto, otro, ta. Pronunciación la practicamos. Entonces aprovechen los espacios de tutoría para ello. Profe, es que las tutorías no las puedo utilizar porque no tengo el tiempo. A esas horas tengo clase, ahora trabajo. No importa. Envíenmelo a través de mensajes que yo les recibo el libreto y yo se los corrijo. Entonces, ya varios compañeros han hecho ese tipo de ejercicio también y ya les he corregido. Entonces, por ejemplo, acá el compañero hizo un proyecto sobre las vacaciones. Entonces, profe, hice este texto, ¿me lo puede corregir, por favor? Entonces, yo les escribo los comentarios, les digo qué deben borrar, qué deben agregarle, qué deben corregir, para que ustedes tengan un libreto bien desarrollado y lo puedan poner en práctica oralmente. Entonces también pueden hacerlo de esa forma. ¿Listo? Aprovechen los espacios. Escríbanme siempre a Canvas. Profe, le puedo enviar el libreto para que lo revise, yo lo corrijo. ¿Listo? Entonces de esa forma podemos corregirlo. Ahora, ¿para cuándo es este proyecto? La semana de parciales estaba establecida para el 19, desde el 19 al 24, ¿sí? Del 19 al 24 de este mes. Pero por parte de Vicecalidad se hicieron modificaciones para la semana de parciales y la semana se corrió una semanita más. Entonces ya tenemos plazo desde el 24 hasta el 30 de abril para presentar este video, ¿sí? En este preciso momento les voy a hacer la corrección en la plataforma y les voy a ampliar la fecha hasta el 30. ¿Listo? Regálame un segundito. ¿Sí están viendo mi plataforma, chicos? Sí, profe. Listo, entonces ya les voy a ampliar el plazo. El plazo está abierto desde la semana pasada, el 25 de marzo, y va a estar hasta el 30 de abril, antes de medianoche, para entregar ese video. O sea, tenemos todo este mes prácticamente para desarrollarlo, para trabajarlo, para practicar pronunciación conmigo en las tutorías.
Sí, un segundo. Que se emocionaron acá los perros. Si ustedes quieren que yo les desarrolle un audio para la práctica de la pronunciación, ustedes me dicen, profe, ¿será que me puede leer el libreto? Yo les envío el audio para que ustedes lo escuchen, se basen con eso en la pronunciación y hagan la práctica. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es todo lo que necesitan saber sobre los proyectos, sobre este segundo corte. El video está para entregarlo hasta el 30. Debe durar entre 1 y 2 minutos o lo que ustedes quieran demorarse, pero de 1 minuto para arriba. Es independiente. Los temas, que por ahí dentro del tema animales se pueden los idioms que mencionan. Claro que sí. Entonces usted puede decir, profe, yo quiero enseñarle a mis compañeros cómo poner en práctica los idioms. Entonces, perfecto. De 1 a 2 minutos me habla sobre los idioms que haya ya en los enlaces que yo les envié, en los idioms que yo les enseñé en la clase y lo ponen a prueba. Que quiero hablar sobre los phrasal verbs relacionados con los animales. Súper bien. Entonces, fíjense cómo el tema de la semana 2 es bastante complejo y pueden aprovecharlo para crear todo lo que ustedes quieran. La próxima semana vamos a hablar sobre las citas a ciegas. Y ese es el tercer tema que pueden trabajar. Entonces, pueden desarrollar cualquiera de ellos o incluso pueden mezclarlo, como un ejemplo que yo les mostré donde una chica estaba hablando de cómo un perro se enamoró de un gato que vivía por allá en otro país y el perro se fue a viajar a buscar el amor del gato. Entonces ahí mezcló los tres temas, las citas, los animales y las vacaciones, ¿sí? Si ya tienen un borrador del video, pueden enviarlo. Aprovechen el espacio que ya está abierto. Ustedes pueden enviar ya sus videos, pueden hacer la entrega de la tarea ya. Que si llega a haber algún error o algo, yo les pongo la nota de ese video que me envían y les digo, tienes el chance de perfeccionarlo, tienes el chance de mejorarlo, revisa este error, revisa este otro error y me lo pueden volver a entregar y mejorar la nota. No se esperen hasta el último día, no se esperen hasta el último día porque ya el último día lo que entregaron fue lo que fue, ¿sí? Entonces, si lo pueden entregar entre estas semanas, súper bien, porque yo se los voy corrigiendo y ustedes lo pueden volver a ir editando, lo pueden mejorar. Otra cosa de consejo, la voz, el tono de la voz, alzar la voz. En muchos de los videos de la vez pasada, era muy difícil escucharlos. Usted le ponía música de fondo y entonces la voz de ustedes se perdía dentro de la música de fondo. ¿Sí? Entonces, que ya dejó de gritar el vecinito y ya puedo abrir la ventana de nuevo. Entonces, ojo con eso. Si le van a poner sonido de fondo que no tape la voz de ustedes, traten de levantar la voz. No es gritar, sino alzar la voz para que se pueda entender. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen referente al proyecto, chicos? ¿Nada más? ¿Nada todo supremamente claro? Entonces, aquí ya quedó guardado la fecha hasta el 30. Ya pueden irlo entregando, como les digo. Ya varios compañeros han hecho las entregas. Entonces, por ejemplo, acá la compañera ya hizo la entrega. Yo ya le hice la devolución, o sea, la retroalimentación. Le dije, mira, no te escucho bien a ti, entonces necesito que le bajes el volumen a ese sonido de fondo que me pusiste, que se escuche más tu voz que la voz o la música de fondo, ¿sí? Entonces ya la compañera me lo va a poder volver a entregar y a mejorar su nota. Entonces aprovechen esto, listo, chicos. Dentro de la semana, dentro de cada semana están los enlaces de práctica, entonces utilicen esos enlaces de práctica para sacar vocabulario, para sacar más información. En la semana de los animales ahí tienen muchas más informaciones sobre los idioms, sobre phrasal verbs, sobre descripciones de animales.
otro de los temas que pueden trabajar es los animales mitológicos. Entonces, profe, yo voy a hablar sobre los seres mitológicos de Grecia. Entonces, describen a ese animal mitológico, le sacan las características, salió el video. Profe, voy a hablar sobre el Minotauro, sobre los centuriones, sobre todos los animales existentes e inexistentes, pueden utilizarlos como tema del proyecto. ¿Listos? So, if there is nothing else to do, ¿qué vengo a recordarles como último aspecto? Recuerden, chicos, que las tareas de este segundo corte no tienen 2 intentos. Tienen el tiempo suficiente para hacerlos, ¿sí? El día de hoy recibí como 20 mensajes diciendo, profe, es que se me pasó la fecha, profe, es que otro intento porque lo hice a la carrera. No, no hay segundos intentos porque deben prestarle atención y deben sacarle tiempo a la asignatura. Profe, es que a mí la plataforma no me avisa cuando tengo tareas, pero yo sí les aviso a ustedes cuál es la tarea que tienen y para cuándo la deben hacer. Entonces no hay excusas. Sin embargo, si a ustedes el Canvas no les informa es porque no tienen asignado el calendario de la asignatura. ¿Cómo hacen para asignarle el calendario? Se van a calendario y le dan clic a la asignatura. Cuando la asignatura ya les aparezca con un cuadrito de color, ya les va a aparecer aquí en el calendario para cuándo deben entregar tareas. ¿Sí ven? Yo le doy clic aquí a otro grupo, ese otro grupo me va a alumbrar en un color diferente acá. Por ejemplo, acá quedó en gris y me dice ese grupo para cuándo tiene sus tareas. Entonces, tienen que fijarse bien que las asignaturas estén con un color aquí en el calendario para que en el calendario les aparezca para cuándo deben entregar las tareas. Sin embargo, también dentro de la asignatura, en la parte derecha les aparecen las tareas que tienen pendientes por hacer. Entonces se meten ahí en VIR 11. Aquí en la parte derecha les dice por hacer y ahí les dice qué es lo que está pendiente. Por el momento solamente tienen esto, lo del proyecto, pero ahorita apenas se acabe la clase les va a aparecer allí lo de la tarea número 3 de esta semana, ¿sí? Entonces, ojo, estén pendientes de sus asignaturas de esa forma, porque el profe no va a estar niño. Recuerden que la tarea, sin embargo, yo lo hago. Sin embargo, yo lo hago. Entonces, ojo con eso. ¿Listo, chicos? So, no questions so far. Ninguna duda por aspectos gramaticales, ninguna duda del video sobre los temas que hemos visto, todo clarito, los adverbios, las preguntas. Un errorcito que he visto en otros grupos es la pregunta WH why, el por qué. Recuerden que why es la pregunta y el because es la respuesta. Es igual que cuando en español digo por qué separado y con tilde en la E, esa es la pregunta. Y en la respuesta el por qué va pegado, ¿cierto? ¿Por qué tal cosa? En español también tenemos un por qué con tilde y un por qué sin tilde que también se utilizan en otros tipos de oraciones. En inglés solamente hay dos, why y because. Y por el momento, why es pregunta y el because es respuesta. Lo único que deben relacionar con ese tipo de pregunta, la del por qué. Right? Profe, una pregunta. Dime. Para, digamos, el tema de los animales, ¿también se pueden meter el WH? Claro, claro que sí. Ustedes pueden mezclar todo lo que hemos visto con cualquiera de los vocabularios o con los vocabularios mezclados. Pueden hacerlo. Como el ejemplo que les dije, la chica, el perro se conoció por una aplicación con la gata y se hacían preguntas, ¿cómo eres? ¿Qué te gusta? Tal cosa y se hablaban. ¿Puedo ir a conocerte? Y él entonces buscó un lugar vacacional para planear el viaje y viajó a buscar a su amor y ahí mezcló las citas con los animales y con las preguntas WH y con las vacaciones. Entonces, la imaginación es de ustedes. Right?
Chicos, entonces vamos a arrancar con los dos conceptos del día de hoy para completar las oraciones y poder construir oraciones más enriquecidas de forma completa con el presente simple y con los temas que hemos estado aprendiendo. So, this week, we're going to pay attention on this aspect. En esta semana, en el material de trabajo tienen un worksheet, una guía para descargar. Descárguenla. No necesitan entregarla, pero es una guía que traté de hacerles detalladita con todos los detalles que ustedes pueden tener para que practiquen el presente simple y el verbo to be y el verbo to have. Son 9 páginas, pero ahí les enseño detalladito con plastilina cómo se utiliza el verbo to be, cómo se utiliza el verbo to have en oraciones positivas, en negativas, en preguntas, en la tercera persona, que la primera persona, las reglas de las escrituras y ejercicios prácticos para que hagan. Entonces la invitación es para que la descarguen, la hagan con tiempo, el que desee hacerlo y que desee practicarlo. Esta es una guía muy buena que tienen para practicar estos temas. ¿Listo? Entonces esa es una de las guías que tenemos de material de práctica para esta semana. Lo otro son los enlaces de práctica que les estoy mostrando. Aquí van a complementar información sobre los saludos, las despedidas, los países, las nacionalidades, los temas que vamos a trabajar hoy, como son los posesivos, los pronombres y el verbo to be. Un video explicativo y un enlace para que vayan y lo pongan en práctica. Right? El día de hoy vamos a hablar sobre los possessive adjectives. ¿Qué son los possessive adjectives? Los adjetivos posesivos son una palabrita especial que tenemos tanto en español como en inglés que me ayuda a identificar a mí la relación que tiene alguien con otra persona en términos interpersonales o la relación de posesión que tiene alguien respecto a un objeto, un animal u otra persona. Indican posesión. Se llaman posesivos adjetivos porque son una característica dentro de la oración. Cuando yo digo mi carro es grande, en la oración yo estoy hablando de que el carro es grande, pero aparte de eso estoy diciendo que el carro le pertenece a alguien y ese alguien soy yo. Por eso se llaman posesivos adjetivos, porque me indican una característica sobre ese objeto o esa persona de la cual voy a hablar en la oración en términos de posesión. Right? Algo importante que debemos aprender de este tema es que en inglés es muy fácil identificarlo y usarlo diferente de el español y que a pesar de que en español el orden en el que se usan estas palabras es el mismo que se va a usar en inglés, debo tener muy en cuenta la escritura correcta, la palabrita correcta, de acuerdo a la persona de la cual yo estoy hablando. ¿A qué me refiero con esto? Miremos aquí un momentico el Paint antes de ver las imágenes del video. Estos videos se los voy a compartir a ustedes para que los vean en casa cuando tengan tiempo. Yo no se los voy a pasar completamente, sino que voy a usar las imágenes del video para explicarles los conceptos, pero ya en casa ustedes los pueden ver con calma cuando lo deseen. Entonces ahí en el chat se los estoy compartiendo. ¿Están viendo el Paint en este momento, chicos? Señor. Thank you. Miren esta oración. Y vamos a identificar por qué en español es difícil este tema para las personas que hablan inglés y que quieren aprender español y por qué incluso para nosotros también a veces es difícil. Resulta que yo estoy frente a ustedes, no estoy mirando a nadie en la cara en este momento, estoy acá ocupado con el celular y yo digo, imagínense que yo trabajo en su casa, yo trabajo en su casa.
tengo este posesivo adjetivo acá que dice su casa. Su casa. ¿En la casa de quién trabajo yo? Sería la pregunta. Si yo no estoy mirándole la cara a nadie, estoy aquí embolatado con mi celular y digo, sí, yo trabajo en su casa y ustedes están frente a mí. ¿En la casa de quién trabajo? ¿Quién me puede responder? Por ahí lo escuché. Your. Sí, eso es su, pero ¿en la casa de quién? ¿Será que trabajo en la casa suya o en la casa de él o en la casa de ella o en nuestra casa o en la casa de ellos? ¿En cuál casa? Fíjense que en español esa palabrita su refiere a posesivo de muchas personas, porque puede ser un su de él, un su de ella, un su de ellos, un su de usted, o un su incluso de un objeto, de un animal, de una cosa, un su de esto. En español tengo una sola palabra para varios pronombres, que el contexto es el que a veces nos ayuda, pero si no existe un contexto es difícil darle el entendimiento correspondiente. Ahora imagínense en esto. Yo tengo a Marcela a mi izquierda y a Pedro a la derecha. Yo miro a los ojos a Marcela y le digo, yo trabajo en su casa. ¿En la casa de quién estoy trabajando? En la casa de ella, en la casa de Marcela, porque la vi a los ojos y se lo dije en la cara. Y de esa forma la gente entendió ese su se refiere a su de usted. Y Pedro entendió que ese su era su de ella, no de él. Es la única forma que en español pueda entender estas palabritas de posesión. Embolatado, ¿verdad? Por eso es que en español es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Resulta que en inglés este problema no va a suceder. Inglés nos va a facilitar la vida porque existe una palabra exacta para cada pronombre, para cada persona. Y aquí las tenemos en la pantalla. Yo puedo decir, yo tengo una camisa. Mi camisa es verde. My shirt is green. Usted tiene un libro. Su libro, el suyo, el de usted, es nuevo. Your book is new. Él tiene una almohada. He has a pillow. Su almohada, la de él, es suave. His pillow is soft. Ella tiene un perro. She has a dog. Su perro, el de ella, es pequeño. Her dog is small. It has a bone. El perro, tiene un hueso. Su hueso, el del perro, es viejo. Its bone is old. We have a bird. Nosotros tenemos un ave. Our bird is noisy. Nuestra ave es ruidosa. You have a house es el mismo concepto del de arriba. Recuerden que you es tanto usted como ustedes. Entonces va a servir lo mismo en su posesivo adjetivo que es your. Va a ser su de usted o su de ustedes. Your house is big. Su casa, la de ustedes, es grande. Their car is slow. Su carro, el de ellos, es lento. Entonces fíjense en cómo en inglés tengo una facilidad, y es que para cada pronombre personal que existe, para cada persona que existe, primera, segunda, tercera, singular o plural, tenemos una palabra específica para hablar de la posesión. Mientras que en español son muy pocas y hay una que se multiplica para varias. Miren las traducciones y escuchen las traducciones y van a darse cuenta. Mi camisa es verde. Su libro es nuevo, su almohada es suave, su perro es pequeño, su hueso es viejo, nuestra ave es ruidosa,
su casa es grande, su carro es lento. 6 pronombres personales comparten el mismo posesivo su, mientras que en inglés decimos my, your, his, her, its, our, your, their. Más fácil, ¿verdad? Mucho más fácil. Ahora, hay que tener mucho cuidado con este berraco su, porque resulta que ustedes siempre, bueno, nosotros, yo me incluyo también porque yo también cometí ese error muchas veces hasta que logré aprenderlo. Resulta que ese su siempre tendemos a confundirlo con el your, porque como es el primer posesivo que vemos en español, your, su casa, ¿cierto? Entonces, ahora, el día de hoy aprendimos que ese your no es solamente ese su, ¿sí? Tenemos muchos más que comparten el mismo significado y por ende debo estar muy pendiente de saber cuál es la persona de la que estoy hablando para saber si ese su es de usted, de él, de ella, de un objeto, de ustedes o de ellos. Todos estos comparten el su del español. Todos ellos significan su. Un ejemplo, vamos a ver si la logramos comprender. Yo les voy a decir una oración en español. Ustedes me la van a decir en inglés. Yo les voy a dar la referencia de qué persona estoy hablando para que logren identificar cuál de los posesivos correctos es el que es. Estoy hablando de una mujer y ella tiene su carro. O ella trae su carro. Her car. El verbo traer es bring. ¿Cómo me dicen ella trae su carro? She bring her car. Y bring, ¿qué le hago al verbo? Acordémonos, vamos acordando todas las reglas. Brings. Muy bien. ¿Y cómo decimos su carro? Her car. Perfecto. Pero yo les digo que ella no trae el carro de ella, sino que yo le estoy diciendo, ella trae el carro de su esposo, su carro. She brings El carro del esposo, ¿cómo lo decimos? El carro de él. the car, his car. His car. She brings his car. Entonces, no se basen solamente en que puedo tener el pronombre y el posesivo inmediatamente debe ser exactamente el que le pertenece a cada pronombre, sino que los contextos me pueden ayudar a jugar con estos posesivos. Entonces, dependiendo de las situaciones o de las imágenes o de los escenarios que yo tenga, yo puedo representar estos posesivos en diferentes situaciones. Ejemplo, otro ejemplo. Yo estoy aquí, yo, Miguel, estoy acá con Juan y tengo al lado a Pedro. Y yo le digo a Pedro, Pedro, Juan brings your car. Pedro trae su carro. ¿El carro de quién trae Pedro? ¿El de Juan o el de Pedro? Si yo le dije a Juan, Juan, Pedro brings your car. ¿El de quién trae Pedro? Juan, Pedro brings your car. ¿El de quién trae Pedro? ¿El carro de quién? ¿El mío, el de Juan o el de él, el de Pedro? ¿El de Juan? El de Juan, ¿El de Pedro? correcto. El de Juan. ¿Por qué? Porque yo, Miguel, le estoy hablando a Juan y le estoy diciendo a él en la frente, así, en la cara.
Oiga, Juan trae su carro, el suyo, el de usted, Juan, ¿qué pasó ahí? Right? Entonces, ojo con los contextos siempre, chicos. Ojo con las situaciones que están enfrente de nosotros para poder identificar esos posesivos, de quién están hablando y a quién le pertenece ese objeto del que están hablando los posesivos. ¿Listo? Now, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar unas características que tienen estas palabras que debemos tener en cuenta para el momento en el que voy a construir oraciones con ellas. ¿Ok? Una de estas características que tienen estas palabras es que ellas hacen parte de frases. Los posesivos adjetivos siempre se encuentran ubicados en frases y nosotros ya aprendimos de qué están hechas las frases, ¿verdad? ¿De qué se componen las frases? ¿Quién me recuerda? Las frases se componen de un determinante, de uno o varios adjetivos, que los voy a poner aquí entre paréntesis porque pueden que aparezcan como pueden que no, y de un nombre. De eso están hechas las frases, de un determinante, de uno o varios adjetivos y de un nombre. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos a tall man, un hombre alto, a tall man? Eso es una frase. O que hablábamos de two old cats, dos gatos viejos, two old cats. Eso es una frase. Los posesivos adjetivos hacen parte de las frases. Por lo tanto, siempre deben ir acompañados de otra palabra al lado, no pueden ir solos. Miren ahí los ejemplos. Siempre vamos a decir my, shirt, your, book, his, pillow, her, dog, her, cat, her, mother, her husband, its bone, our bird. Siempre ese posesivo, esta palabrita de posesivo debe estar al lado de un nombre. Siempre. Lo que hace que los posesivos adjetivos sean determinantes en una frase. Entonces, los posesivos adjetivos son determinantes en las frases. Puedo decir my shirt, mi camisa. Que si quiero ponerle un adjetivo, lo puedo hacer. Que si quiero ponerle 2 o 3 adjetivos, lo puedo hacer. Porque estamos hablando de una frase. Entonces yo puedo decir my old green shirt, mi camisa vieja y verde. O mi camisa verde y vieja, whatever. Entonces, una primera regla, chicos. Los posesivos adjetivos hacen parte de las frases, por lo tanto, es obligatorio que estén acompañadas de un nombre y pueden llevar adjetivos opcionalmente allí. Opcionales porque pueden ponerlos como no pueden ponerlos y no pasa nada. Ustedes dicen my shirt, sí, mi camisa. La gente está entendiendo que estoy hablando de algo que es mío, la camisa. Si quiero brindarle información a la gente sobre esa camisa, pues yo le pongo los adjetivos en medio de esas dos palabras y la gente va a entender más detalles sobre esa camisa que me pertenece. Right? Now, quiero que cojan 3 oraciones, las que sean que están aquí, y le agreguen 1 o 2 adjetivos a ese nombre que está acompañando al posesivo adjetivo y me lo regale. Vamos a hacer el ejercicio de hacer oraciones más enriquecidas, más largas. 3, escojan 3, un minutico, 3 oraciones y métanle adjetivos, 1 o 2 adjetivos a esa frase de la oración y los escucho.
Ready, un minuto. ¿Quién me regala las oraciones que construyó? Que reconstruyó. A ver, los escucho. O escríbanlas. A ver, escríbanlas ahí en el chat. A ver, ¿cómo mejoran, cómo llenan de más información 3 de esas oraciones que tienen allí? ¿Quién me dice? Come on, people. Todos al tiempo no, chicos. A ver. Come on, quickly. My beautiful green old chair. Perfecto. My beautiful green old chair. De esa forma, llenan de más información la oración y la gente va a tener un conocimiento mayor, más detallado sobre ese objeto del que se está hablando. Your big yellow house. Súper bien. Now, chicos, otra cosa importante para entender en estas oraciones, cuando ustedes vean posesivos adjetivos en las oraciones, es que la oración no se trata de las personas dueñas de ese objeto. La oración se trata de los objetos que están al lado de esos posesivos adjetivos. ¿Sí? Entonces, estas oraciones hablan sobre un objeto o sobre un animal o sobre una persona que se relaciona con alguien más. Entonces, para lo único que sirve el posesivo adjetivo es para explicar a quién le pertenece esa persona, ese objeto o ese animal del que estoy hablando en la oración, pero la oración es de ese animal, esa persona o ese objeto. Entonces, cuando yo digo, mi camiseta es verde, estoy hablando de la camiseta, no de mí, que me pertenece a mí, pero la oración es de la camiseta. Ojo con eso. Now, let's continue with the video, taking into account other things for writing down these possessive adjectives. Vamos a mirar qué otras pequeñas características debo hacer diferenciales del español al inglés para no confundirnos y no cometer esos errores al momento de utilizar los posesivos adjetivos. There you have. Miremos estas otras oraciones. My balloon is blue. My balloons are blue. Your balloon is green. Your balloons are green. Resulta que en español yo cometo, pues no cometo el error, sino que yo tengo que pluralizar los adjetivos. En español, si yo tengo un solo objeto, como es esa bomba o ese globo que está azul allí, yo digo, mi globo es azul, mi bomba es azul. Pero cuando ya tengo más de una, yo pluralizo los adjetivos también e incluso los posesivos en español. Yo digo, mis bombas son azules o mis globos son azules. ¿Cierto? En español yo debo hacer esa pluralización. Resulta que en inglés no necesito hacer eso. Entonces, ojo con esto. Cuando ustedes vayan a hablar de cualquier adjetivo en inglés, incluyendo los posesivos adjetivos, yo no necesito pluralizarlos si el objeto del que estoy hablando está en plural, porque eso sucede solamente en español. Entonces, si ustedes llegan a escribir my balloons are blues, tal como lo decimos en español, esa oración les queda mal hecha. Right? La forma correcta en inglés es nunca, nunca pluralizar ningún adjetivo. En español yo pluralizo los adjetivos, en inglés no. Entonces yo no digo my, digo my. My balloons are blue.
Entonces, ojo con ese detalle, porque tendemos a pasarlo al inglés también, ¿sí? Y va a cambiar completamente la historia de la oración o no nos van a entender qué es lo que queremos decir, ¿sí? Entonces, si el objeto del cual estamos hablando está en plural, lo único que va a ir en plural o conjugado al plural es el verbo. Solamente eso. Entonces, ese es otro detallito para tener en cuenta, ¿right? Fíjense bien acá, aquí el balón es uno, por lo tanto el verbo está en singular. Aquí el balón, la bomba, el globo son dos. Por lo tanto, el verbo está en su conjugación a plural. ¿Entendido? Pues ojo con estos dos detalles. Los posesivos adjetivos, ni ningún adjetivo se les pone S, nunca se pluralizan. Si el objeto está en singular, el verbo debe estar en tercera persona. Y si el objeto del que estamos hablando en la oración está en plural, el verbo debe ir conjugado hacia el plural, es decir, se conserva normal como lo conocemos. Y esto con todos los otros posesivos. Ningún posesivo va a llevar esa S de más. ¿Por qué? Más adelante ustedes van a aprender unos posesivos que se llaman posesivos pronombres. Y son esos los que llevan esa S. Yours, hers, theirs, ours. Más adelante los van a conocer. Entonces, si yo pluralizo estos acá en este momento, me los van a confundir con esos y las oraciones no van a tener sentido. Entonces, por ahora, ninguna de esas palabras que ya aprendimos van a llevar S por ningún lado. ¿Listo? Esa es una regla importantísima que nosotros cometemos al momento de traducir, porque nos basamos en la traducción del español literal al inglés y recordemos que al inglés no podemos traducir todo literal. Debemos respetar las reglas de la gramática. Now, to finish, para terminar con el tema de los posesivos, hay que prestarle mucha atención en la parte oral y en la parte escrita al posesivo its y al posesivo your, porque ellos dos se me van a confundir con la contracción del pronombre it con el verbo is y del pronombre you con el verbo are. Escuchen las dos oraciones y fíjense en que no hay ninguna diferencia en la pronunciación de esos dos. La verde, it's hot today. It's hot today. La roja, the cat is eating its food. The cat is eating its food. La pronunciación es exactamente la misma. Ustedes dirán, profe, ¿cómo hago para entender? Al leer, ustedes se van a percatar cuál es el verbo to be en contracción y cuál es el posesivo. Y una característica importantísima es el apóstrofo. Esa comita que se les pone ahí arriba, ¿sí? Ojo, nunca se les vaya a ocurrir ponerle ese apóstrofe al posesivo its. Y nunca se les vaya a olvidar no poner ese apóstrofe cuando hagan la contracción del it con el verbo to be is. Porque si no van a crear la confusión y en vez de estar hablando del verbo ser o estar, van a estar hablando de una posesión y se va a malentender el contexto. ¿Qué? Con el your y el your pasa lo mismo, pero en escritura no es tan difícil no entender porque ese sí no se me va a embolatar en la parte escrita. Your, la contracción del you y el are, debe escribirse tal cual como ustedes lo están viendo en pantalla. Mientras que el your, que es la posesión, pues va sin esa E y sin el apóstrofe. Pero la pronunciación es la misma. You're intelligent. I like your dress. You're intelligent, your dress. Tú eres inteligente, tu vestido. O usted es inteligente, su vestido. You are intelligent, your dress. ¿Get? ¿Cómo sé cuál es cuál?
hay que leer la oración y entender lo que me quieren decir. Si ustedes escuchan que dicen you're intelligent, ustedes no van a decir su inteligente, ¿cierto? Se entiende que están hablando de que usted es inteligente. Good. So now, let's put into practice this. Vamos a poner en práctica en estos ejercicios los posesivos. Lean la oración muy bien. Identifiquen cuál es el posesivo correcto de acuerdo a cada oración y escríbanlo en el espacio que corresponde. Vamos a tomarnos 2 minutos, 3 minuticos para completar. Lean muy bien cuál es el sujeto del que están hablando en la oración. Y de acuerdo a ese sujeto, regálenme cuál es el posesivo en el espacio siguiente. Let's do it. Vamos a hacer la práctica. Les voy a escribir aquí en el espacio de al lado los posesivos para que los tengan a la mano y se acuerden de ellos. So, lo primero siempre es el pronombre y después el posesivo. So, I, my, you, your, his, perdón, he, his, she, her, it, its, we, our, y they, them. Entonces, lean las oraciones y complétenlas con el posesivo correspondiente. Let's do it. A ver, 2 minuticos. Yo voy a mirar la lista de los que están el día de hoy participando en la clase y voy a llamar al azar y me van a decir cada una de esas oraciones. Vamos a ver quién está pendiente. So, 1 minute. Un minuto. Un segundito acá. Comparto el Paint para yo poder ver la lista. Y vamos a ver. So, let's see. Por aquí veo, como siempre, juiciosa de primera, Brisa Gómez. So, Brisa, ¿cómo me completas la oración number 1? Tell me. The first sentence. How do you say the first sentence? John has a bike. His bike is fast. His bike is fast. Muy bien. Very good. His bike is fast. Perfect. John, él. Su cicla, la de él. Very good. Let's see. Aimer Camilo. Number 2. I have a dictionary. My dictionary is old. Very good. My dictionary. El mío. My dictionary is old. Number 3. Perfect. Ingrid Juliet Castillo. You have an alarm clock. Your alarm clock is noisy. Your alarm clock is noisy. Good. Como en la serie de Netflix, Love Alarm. Next one. France is in Europe. Ojo con esa. A ver, vamos a mirar. Andrés Felipe. Andrés Felipe Sánchez. France is in Europe.
Andrés, 3, 2. Ya. Qué pena. France is in Europe. Its capital is Paris. Its capital is Paris. Europe. La palabra Europa se dice EU, Europe. France is in Europe. Its capital is Paris. Very good. Brian and Mary. Brian and Mary. Camila Herrera. ¿Me escucha? Yes. Okay. Brian and Mary like their new teacher. Their new teacher. New. La palabra new no se pronuncia new como siempre la han escuchado new, sino es solamente una U. New. Brian and Mary like their new teacher. Their new teacher. Good. We have a house. House is small. Juan Sebastián Cubillos. Juanse. 3, 2, 1. Juan Sebastián, nos cogimos dormido. Lina María Romero. We have a house. Our house is small. Good. Nuestra casa es pequeña. La pronunciación de la palabra nuestra es igual que la palabra hora. A, U, A. La A, la U y la A. Y una R pequeñita al final. Our, our, our. Good. She's my sister. Her name is Susan. She's my sister. Her name is Susan. You and Mike have friends. ¿Quién me responde esta? You and Mike have friends. Friends are nice. Your, muy bien. Your friends are nice. So people, este tema es fácil. Lo vamos a empezar a aplicar de aquí en adelante en los temas que vamos a hablar, porque ahora ustedes van a hablar de sus mascotas, de las mascotas de ellos, los animales nuestros, etcétera, etcétera. Con ello vamos a poder hablar también de estos conceptos. Good. So just take into account, siempre recuerden es que la palabrita de la que estamos hablando en la oración es la que me define el verbo siguiente y es de ella, de esa palabrita de la que estamos hablando en la oración. Now, just to finish with this, nosotros podemos tener los posesivos adjetivos al principio de las oraciones, como las puedo tener al final en las oraciones por el mismo uso que utilizamos con las frases. Yo puedo tener frases al principio de la oración y frases al final de la oración, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, I love his bicycle. Yo amo su bicicleta, la de él, es buenísima. O, his bicycle is very good and I love it. Su bicicleta es muy buena y me encanta. Entonces yo puedo utilizar esto, los posesivos adjetivos, como sujetos y como objetos en las oraciones y no pasa nada. Puedo utilizarlos de ambas formas. So, people, that is all about the possessive adjectives. Aquí en los enlaces de práctica, ustedes le dan clic al donde dice click to practice y allí van a encontrar esta diapositiva como muchas otras para repasar el tema, right? Now let's go to the next one. Vamos ahora a los posesivos nominales. Ya vimos los posesivos adjetivos. Ahora vamos a hablar de los posesivos nominales o posesivos de nombre. Como su nombre lo dice, son posesivos que se utilizan exclusivamente con nombres propios. Se utilizan exclusivamente con nombres propios, es decir, con los nombres de las personas, de los animales, de los objetos. Y es ese famoso apóstrofe y S. El apóstrofe y la S, el posesivo apóstrofe es, o el posesivo nominal. Resulta que en inglés, this kind of apostrophe S has many different contexts.
We need to analyze them in order to don't confuse the characteristics or the meanings according to the sentences. Resulta que esta apóstrofe y esta S tiene varios contextos, principalmente 3. Entonces, debemos entender muy bien el lugar en donde estamos encontrando ese apóstrofe con esa S para identificar qué significado es el que tiene. Si ustedes ven que en una oración como John stole, ¿sí están viendo la imagen del apóstrofo? Sí, profesor. Listo. Si ustedes ven que la frase dice John stole y logran identificar que esa palabrita después del apóstrofo es un adjetivo, entonces allí ese apóstrofo y esa S está sirviendo como la contracción del verbo to be. Entonces esa es una de las primeras funciones. El apóstrofe con S sirve para contraer al verbo to be is con los nombres propios o con los pronombres. John stole, he stole. En esta ocasión, ese apóstrofe con S no es el posesivo nominal, es el verbo to be. Hay otras ocasiones donde ustedes van a ver que ese apóstrofe y esa S está acompañado de un pasado participio o de un verbo en pasado. Cuando esto ocurre es porque esa contracción y esa S están sirviendo de significado del verbo to have en tercera persona. Y esta contracción ocurre en el tiempo verbal presente perfecto, que lo van a ver mucho más adelante. Entonces, por ahora no lo vamos a confundir. Entonces, siempre que ustedes vean que ese apóstrofe con esa S está al lado de otro verbo, ya sabemos que ahí no estamos hablando de posesivos nominales, sino que estamos hablando del verbo has contraído. John has studied. John ha estudiado. Por último, si ustedes ven que ese apóstrofe con S está ligado a un nombre propio antes y después del apóstrofe y la S ustedes encuentran otro nombre propio, es ahí donde sí estamos hablando de posesión. Y es ahí donde esa apóstrofe y esa S nos está sirviendo de posesivo nominal. This is showing us the possessions that something belongs to someone or something else. Es aquí donde ese apóstrofe con S nos muestra posesión o que algo le pertenece a alguien más. Right? Entonces, este es el posesivo nominal que vamos a aprender a utilizar el día de hoy. Una característica importante, vuelvo otra vez al español, y es que recuerden que en español yo no puedo traducir literalmente hacia el inglés, porque el inglés tiene unas características que debo respetar. Entonces, yo en español digo el carro de Johnny. Si yo hago la traducción literal de las palabras, es decir, cojo él y lo traduzco a inglés que es the, cojo carro y lo traduzco a inglés que es car, cojo el de y lo traduzco a of que es de. Si yo hago esa traducción literal, está mal, chicos. O no es que esté mal, porque pues vuelvo y les digo, realmente cuando uno se da a entender en cualquier idioma, así se haga mal, se da uno a entender. Pero gramaticalmente es wrong, gramaticalmente está incorrecto. Esta es la forma en como yo hablo de posesiones en español. Yo digo el objeto y digo a quién le pertenece. Pero en inglés no puedo hacer esa estructura porque no es la forma en como hablamos de posesiones. En inglés, yo primero debo hablar del dueño de ese objeto del que voy a hablar. Entonces, de primero yo pongo al dueño. En inglés se dice owner. En inglés primero pongo el dueño del objeto o el dueño de ese animal o de esa persona del que voy a hablar en la oración. Luego pongo
el apóstrofo y la S que me indican la relación. Entonces esta palabrita of en inglés que traduce la posesión, que me indica la relación entre dos personas o la posesión de un objeto, de un animal. En inglés no se escribe of, se hace el apóstrofo y la S. Ya ese apóstrofe y esa S está indicando esto que viene a continuación le pertenece a esta persona. Jones, de John. Y al final es donde yo escribo el objeto, el animal o la persona de la cual estoy hablando. ¿Sí? En este caso, el carro. Ustedes me dirán, profe, ¿y qué pasó con el da? ¿Por qué no ponemos el da? Resulta, chicos, que en inglés el artículo el, la, los, las, les no se utiliza en muchas situaciones que en español sí. En español nosotros utilizamos el, la, los, las para todo. Yo me tomo el café, yo sirvo el agua, hago la tarea, pero en inglés este artículo que les subrayé en rojo, que les encerré en rojo, no es necesario cuando estoy hablando de objetos que le pertenecen a alguien más, ¿sí? Porque ya el posesivo, apóstrofe y S, tiene dentro de su significado ese, el of y el da. Ahora, ¿cómo hago para en inglés poder entender este tipo de oración o este tipo de frase? Porque si se dan cuenta, hasta el momento solamente hemos escrito una frase. El carro de John, eso es una frase, no hay verbo por ningún lado. A estas frases se les llaman frases nominales o frases posesivales. Nosotros ya aprendimos las frases adjetivales, las que contenían adjetivos. Estas frases se llaman frases posesivales porque contienen un posesivo, porque hablan de una posesión. ¿Ay? ¿Cómo hago yo para leer estas frases posesivales y entender de qué es lo que me están hablando? Fácil, chicos. Ustedes lo que tienen que hacer es leer de derecha a izquierda. Ustedes deben ubicarse en la última palabra y leerla de para allá. Right? Entonces, si ustedes leen desde la derecha hacia la izquierda, van a poder entender de qué están hablando. El carro de John. Carro de John. Carro de John. Esa es la forma en como yo leo las frases posesivales para poder comprender de qué se está hablando, de qué posesión se está hablando. ¿Qué? So, esta es la estructura en cómo vamos a trabajar estos posesivos nominales. Y ellos me sirven a mí para reemplazar los posesivos adjetivos. Si yo no quiero decir my dog is Juan, sino que quiero hablar de mí como una tercera persona, pues yo digo Miguel's dog is Juan. El perro de Miguel es Juan, o el perro de Miguel es Bruno. Entonces yo puedo reemplazar los posesivos adjetivos en una oración por posesivos nominales y puedo crear oraciones que hablen de lo mismo, de posesiones o pertenencias. Pero ahora, hay unas estructuras especiales que debo tener en cuenta al momento de escribir ese apóstrofe y esa S para indicar posesión. No solamente al momento de escribirlo, sino también al momento de pronunciarlo. Y todo ello se basa en si estoy hablando de un objeto en singular o en plural. Y si esa palabra tiene S o no al final en la oración. Entonces vamos a mirar esas reglitas de cómo escribir este apóstrofe con S para poder crear oraciones que hablen de posesivos. Miremos. Primera regla.
Si la palabrita de la que yo estoy hablando, o sea, si el dueño de ese objeto del cual yo voy a hablar está en singular, yo sencillamente pongo el apóstrofe y la S al lado y ya, se creó la oración. We went to Angel's house last night. El apóstrofe y la S se deben pronunciar como el sonido de la S. S. Y debo agregarle ese sonido al nombre al que yo le estoy poniendo ese apóstrofe con S para crear la pronunciación correcta de esta posición. Entonces decimos, como en este ejemplo, we went to Angel's house last night. Punto. Esa es la primera regla, fácil. Si yo quiero hablar de posesivo nominales, sencillamente pongo el apóstrofe y la S y ya está. Otro ejemplo, is that your friend's bike? Miren que aquí estamos mezclando el posesivo adjetivo junto con el posesivo nominal. También se puede, chicos, porque puedo hablar de dos tipos de posesión dentro de una misma oración. Y si yo digo, is that your friend's bike? Estoy hablando, leyéndolo al revés, la cicla de su amigo o la cicla de el amigo suyo. Si yo leo de derecha a izquierda, puedo entender muy bien este tipo de mezclas de posesivos. La cicla de el amigo de usted, la cicla de su amigo. ¿Es esa la cicla de su amigo? Is that your friend's bike? La cicla que le pertenece a su amigo. Where is the dog's bone? ¿Dónde está el hueso del perro? Where is the dog's bone? Fácil. Regla número 1. A todos los nombres propios le pongo el apóstrofe y la S y ya con eso estoy hablando de una posesión, de una pertenencia. Pero ahora, ¿qué pasa si yo no estoy hablando de que ese objeto le pertenece a una, sino a dos personas o a varios animales al tiempo? ¿Qué pasa si en vez de un solo perro tengo dos? ¿Cómo voy a ponerle el apóstrofe y la S a la palabra en plural? Lo único que deben hacer, chicos, es poner el apóstrofe y ya. No necesitan poner la otra S. ¿Sí? Entonces, si la palabra se vuelve plural, mire, dog singular, dogs plural. Si la palabra se vuelve plural terminada en S, yo sencillamente voy a escribir el apóstrofe y no necesito poner la otra S. Entonces yo no digo dog's bones con dos S y un apóstrofe en medio de las dos. No se necesita. Pero ojo ahora a lo siguiente. La pronunciación es exactamente la misma en singular que en plural. Escuche. Number 1. Where are the dog's bones? Where are the dog's bones? La segunda. Where are the dog's bones? Where are the dog's bones? ¿Qué está pasando? La pronunciación es exactamente la misma. Profe, ¿cómo voy a saber si me están hablando que en dónde está el hueso de un perro o si me están hablando que dónde está el hueso de los perros, de todos los perros que hay? En esta situación, chicos, es muy importante el contexto. Si estamos en un contexto oral, donde estamos hablando con la gente, pues hay que identificar lo que está alrededor de nosotros, lo que nos están mostrando para saber si es plural o singular. En la parte escrita es muy fácil identificarlo, porque si ven solamente el apóstrofe y la S antes, pues están hablando en plural. Y si ven el apóstrofe con la S, están hablando en singular. En la parte escrita es fácil identificar, pero en la parte oral hay que entender el contexto en el que se desarrolla la situación para saber, ¿sí?
Por ejemplo, otro ejemplo, se los voy a escribir aquí en el Paint. Yo voy a hablar de el vestido, el cierre del vestido, the dress. La palabra, ay no, esa no me sirve. Esa es para ahorita más adelante. A ver. El bolso, el cierre del bolso. The bag's zip is short. El cierre del bolso está pequeño. The bag's zip is short. The bag's zip is short. Si yo tengo varios bolsos, yo pongo la palabra en plural, pongo el apóstrofe y no pongo más eses y pongo el resto. The bag's zip is short. ¿Cómo identifico que es plural o que es singular? Los contextos y las contextualizaciones, right? Una forma fácil aquí identificar es que obviamente como estoy hablando de varios bolsos, pues yo puedo utilizar las palabras en plural para poder identificar pluralización. The bag's zips are short. Entonces aquí ya con el are ya estoy identificando que estoy hablando de varios bolsos. Y en la parte escrita, por supuesto, debo recordar que si encuentro el apóstrofe con S, pues es uno solo. Y si está solo el apóstrofe y antes del apóstrofe hay S, estoy hablando de varios. ¿Sí? Pero en pronunciación sí es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferenciación. The bag's zip. The bag's zip. Es la misma. The dog's bones. The dog's bones. ¿Okay? This is the rule number 2. Regla número 2. Cuando las palabras están en plural, solamente pongo el apóstrofe. No hay diferenciación en pronunciación. Vamos entendiendo hasta el momento. ¿Qué preguntas tienen, chicos? ¿Bien? ¿Van bien? Bien, profe. Good. Let's have a look to another one. ¿Qué pasa ahora si esas palabras en plural que yo voy a mirar no tienen una terminación en S? Es decir, son plurales irregulares, como man, el plural es men. Woman, el plural es women. Child, el plural es children. A estas palabras pues no les voy a tener ningún inconveniente porque sencillamente agrego el apóstrofe y la S y pues la misma palabra me va a lograr hacer entender a mí si es plural o es singular. Porque en singular niño es child, en plural es children. Y lo único que debo hacer es agregar el apóstrofe y la S y ya está. Tanto la palabra como el contexto me ayudan a entender que estoy hablando de un singular o de un plural. The child's toys are on the floor. Los juguetes del niño están en el piso. The children's toys are on the floor. Los juguetes de los niños están en el piso. Entonces, con los plurales irregulares no hay ningún problema. Yo sencillamente pongo el apóstrofe y la S y ya. No hay problema ninguno. Como en estos otros ejemplos. Persona, una, person. Personas, muchas, people. He always corrects people's grammar. Él siempre corrige la gramática de las personas. People's, le agrego el apóstrofe y la S y ya estoy haciendo una posesión. Hombre, man, con A. Hombres, men, con E. The men's toilet is disgusting. El baño de los hombres es desagradable. Sencillamente pongo el apóstrofe y la S y listo. Right? Now, empiezo a complicarme un poquito las cosas, pero no es tan difícil. Siguiente regla, número 4. ¿Qué pasa con esas palabras que siendo singulares
terminan en S. Por ejemplo, clase. Por ejemplo, vestido, que les iba a utilizar ahorita dress en la oración. Esas palabritas terminan en S, pero no quieren decir que están en plural. The class, la clase. ¿Cómo hago yo para ponerle el posesivo a este tipo de oraciones? ¿Qué deben hacer? Se le pone el apóstrofe y la S. Pero debo generar una pequeña variación en la pronunciación para que la gente me logre entender que estoy hablando de una posesión. Entonces, para poder leer esta de class project, porque si yo no hago un cambio de sonido, suena la S normal, de class. ¿Cómo hago para que me entienda la gente que hay una posesión allí en esa oración? Esa apóstrofe y esa S van a sonar como is. Entonces, yo voy a decir the classes project. The classes project. The classes project. Good. Entonces, ojo con esta. Y vamos a hacer la diferencia entre esa y la que acabamos de ver de las palabras en plural. Es muy diferente decir the back seats are short. Bueno, voy a ponerle la del perro para que quede más claro. Para que vayamos mirando las oraciones y las vayan entendiendo. The dog's bones. The dog's bones are big. Aquí estoy diciendo que hay un solo perro. One dog. Digo the dog's bones are big. Aquí estoy diciendo que hay más de un perro. La pronunciación es exactamente la misma. The dog's bones are big. The dog's bones are big. Right? Aquí la pronunciación es exactamente la misma. No hay ninguna variación. Same pronunciation. Same pronunciation. Pero ahora, en el caso de las palabritas que en singular terminan en S, como el vestido, como la clase, a estas sí les pongo obligatoriamente el apóstrofe y la S. The class project. The class project is huge. El proyecto de la clase es enorme. Estoy hablando de una sola clase. Ay, que se me murió el teclado. Esperan un segundito. Aquí la clase, la palabrita termina en S, pero hay que ponerle el apóstrofe y la S a la escritura para hablar de la posesión. Right? Entonces aquí estoy hablando de una sola clase y sin embargo le puse el apóstrofe y la S, a diferencia de en la parte de arriba, donde cuando yo veo el S solamente pongo el apóstrofe. Pero ¿cuál es la característica que lo diferencia? Que arriba la palabra termina en S porque es plural, mientras que abajo la palabra termina en S porque así es su singular. Para poder entender la pronunciación y que la gente no me lo confunda con la situación de arriba, a ese apóstrofe y a esa S yo debo hacerle un sonido especial y es el sonido del is. Is. Al momento de pronunciarlo para que la gente entienda entonces que estoy hablando de ese tipo de palabra. Is. Good. Now, ¿qué va a pasar si esta palabra la encontramos en plural? Y no estamos hablando de una sola clase, sino de varias. Entonces, yo voy a escribir la palabra en plural
de clases. Y en esta situación, ¿qué va a ocurrir? Miremos. Le pongo solamente el apóstrofe. Y en este caso, la pronunciación va a tener otra variación. Miremos. A escribirla aquí en el de clases, pongo el apóstrofe. Project is huge. Estoy hablando de más de una clase. Escuchen las dos oraciones y fíjense en la variación de la pronunciación de esas dos apóstrofes. En la primera, recuerden que esta apóstrofe y esta S deben sonar de esta forma. En la segunda, ustedes mismos me van a decir cómo debe sonar. Escuchemos. La primera. The classes project is huge. The classes project is huge. La segunda. The classes project is huge. The classes project is huge. ¿Cómo debo pronunciar la segunda? ¿Quién me la dice? Con el al final. Correcto. Hago el sonido de la E, del plural normalito. Esa es la variación en la pronunciación que debo lograr hacer. ¿Okay? Es decir, que cuando esas palabras que terminan en S, que son singulares, se pluralizan, pues yo me acuerdo cómo es que se pronuncian las palabras que están en plural. Nos devolvemos a esa regla. Sencillamente ponemos el apóstrofe y pronunciamos la palabra en su plural. Pero si las palabras están en singular, ese apóstrofe y esa S que se ponen deben pronunciarse con is. Entonces, miremos otro ejemplo de otra palabra. Por ejemplo, el vestido. The dress color. The dress is color. El color del vestido. The dress is color. The dress is color. Right? Si yo me hablo entonces de los colores de los vestidos. The dresses is colors. The dresses is colors. The dress is color. The dresses is color. Dresses is color. ¿Qué? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas palabritas porque son las únicas como tal que nos presentan un poquito de confusión y es por el concepto de la pronunciación de ese posesivo y de sus plurales. Right? Entonces tenemos varias palabras con esa situación como la princesa. The princess dress. The princess's. Escuchen que está difícil. The princess's dress is pink. The princess's dress is green. No le pusieron más S a este ejemplo. The princess's dress is pink. El vestido de la princesa es rosado. My boss's office is big. My boss's office is big. La oficina de mi jefe es grande. ¿Qué? Tenemos que hacer esa variación en la pronunciación para que nos entiendan la posesión. And finally, people, these are the things to take into account. What happened to the last part? The last part we're going to talk about names that finishes in S. Ya para terminar, vamos a hablar de esas palabritas que son nombres propios de personas y que aparte de eso terminan en S, como Tomás, como Carlos, como James, como Andrés. ¿Qué pasa con estas palabras al momento de crearles la posesión? Yo puedo utilizar cualquiera de las dos reglas que ya aprendí. Sencillamente o le pongo el apóstrofe con S
o solamente dejo el apóstrofe y ya está, right? En la parte escrita, yo sencillamente pongo cualquiera de las dos, o pongo el apóstrofe con la S o solamente dejo el apóstrofe y listo. Pero la pronunciación de ese apóstrofe con S para que la gente entienda la posesión, vuelve a ser lo que acabamos de ver en pronunciación y es el sonidito del is. Entonces, si quiero que la gente entienda que estoy hablando que el perro de James está hambriento, yo debo decir James's dog is hungry. O bueno, la producción oral de James en inglés es James. James's dog is hungry. James's dog is hungry. ¿Qué? ¿Quién me regala la traducción de las siguientes oraciones? El cuaderno de Andrés es azul. Perdonen que no utilice la regla de la ortografía. El cuaderno de Andrés es azul. La linterna de Tomás es grande. Un minuto. Regálenme en esas oraciones en inglés. ¿Cómo quedarían? Y pronúncienmelas. ¿Cómo se pronunciarían? El cuaderno de Andrés es azul. La linterna de Tomás es grande. Come on, quickly, people. ¿Quién me dice el primero? Andrés is not book is blue. Repítemela de nuevo, porfa. Andrés is not book is blue. Bien. ¿Cómo lo pronunciamos? Andrés's. Andrés's notebook is blue. Ustedes bien pudieron haber puesto de esta forma Andrés's, el apóstrofe y la S, o bien pudieron haber dejado solo el apóstrofe y cualquiera de las dos está correcta. Pero la pronunciación es Andrés's. Andrés's notebook is blue. Y con Tomás, la linterna de Tomás, ¿quién me la lee? Tomás's flashlight is big. Very good. Tomás's flashlight is big. Tomás's flashlight is big. Now, para terminar con el tema, chicos, resulta que hay veces que ustedes también pueden contraer el verbo to be dentro de la oración que contiene una posesión. Tomás's flashlight is big. Ustedes dirán, ¿cómo hago para entender cuál es el posesivo y cuál es el verbo to be? Fácil. El último de los últimos posesivos que ustedes encuentren así, el último apóstrofe con S que encuentren en la oración, de izquierda a derecha, va a ser siempre el verbo to be en contracción. Siempre. Porque van a haber casos donde van a encontrar más de uno. Por ejemplo, my father's wife's, my granny. My father's wife's, my granny. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Cómo hago para entender este tipo de oraciones? Leemos al revés, ¿cierto? Y dice, la abuela, mi abuela, es la esposa de el papá de mi papá. Mi abuela es la esposa del papá de mi papá. ¿Qué? Entonces, cuando ustedes vean más de una contracción de estas, van a saber que la última es el verbo to be. Y las otras eran el posesivo. So, people, that's all about this topic. Este es todo lo que deben saber sobre este tema de los posesivos. Yo les envío allí, ya les envié los dos videos para que puedan terminar de ver un puntico más que hay allí para que revisen más ejercicios de ejemplos y la invitación está a que puedan desarrollar el ejercicio que les voy a mandar a continuación de práctica para la casa y con esto terminamos el día de hoy. So, respecto a la tarea de esta semana,
Ojo, aquí les estoy enviando por el chat el enlace para que puedan practicar este tema de los apóstrofes, un ejercicio muy sencillito para que lo repasen. Y ahora, para terminar y para que se puedan conectar a su siguiente clase, la tarea de esta semana. Se abre ahorita a las 4 de la tarde. Se cierra el próximo jueves a las 2 de la tarde. Recuerden siempre que tienen una semana. Ojo con esta tarea de esta semana, chicos, por favor. Es una sola pregunta. Es una sola pregunta que tienen para responder. Deben leer muy bien y se van a sorprender de la tarea. Y si leen bien y escogen la respuesta correcta, se van a ganar el 5 sobrado. Pero no se las voy a ni a mostrar, ni les voy a decir de qué se trata, porque la idea es que vayan, se sorprendan y hagan la tarea. No la hagan para último momento, háganla ahorita si pueden, no se demoran nada. Entonces, nos vemos la próxima semana. Recuerden que los lunes y los miércoles tenemos tutorías. Aprovechenlas para hacerlo de sus proyectos. Si ya tienen el proyecto montado, déjenmelo saber para irles colaborando e ir desarrollándolo como tal. ¿Listo? Recuerden que se les amplió una semana para